licenciado Venancio, nosotros somos el grupo número 6 y nosotros le vamos a hablar sobre la quiebra y requisito mercantil. Para comenzar, la quiebra mercantil está regulada por el Código de Comercio. Es importante que las empresas de nuestro país, Honduras, tengan asesoría legal para conocer adecuadamente el proceso de quiebra y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Dentro de ella podemos mencionar que la quiebra mercantil está regulada por el Código de Comercio, en lo cual del artículo 1318 a 1321 nos explica un poco sobre ello. En el artículo 1318 nos menciona que se declara en estado de quiebra a todo comerciante que no puede cumplir con sus obligaciones, y en el artículo 1319 nos menciona los casos que se puede convertir en una quiebra mercantil, tal como la insuficiencia del bien o el incumplimiento general del pago de las obligaciones líquidas y vencidas. También tenemos la insuficiencia de bienes. Como ejemplo, si a un comerciante se le quiere realizar un embargue y este no cuenta con activos, este no se puede ejecutar, por lo tanto se dará por entendido que está en quiebra. También tenemos la cesión de bienes a sus acreedores. Eso nos lleva a nosotros a que les den activos que poseen a cada uno de los acreedores. Acudir a expedientes fraudulentos o ficticios para dejar de cumplir con sus obligaciones, esto ya está en el campo ilegal. Por ejemplo, cuando una empresa empieza a hacer actos ilegales o que van en contra de lo que establece el Código del Comercio, también así el incumplimiento de estas obligaciones nos permite a nosotros saber si está en quiebra. En el artículo 1320 nos habla sobre la muerte o el retiro de un comerciante. Esta puede declararse en quiebra cuando éste pruebe que había cesado sus obligaciones antes de su muerte o retiro. En el artículo 1321, la quiebra de la sociedad determina que los socios ilimitadamente responsables son considerados para todos los efectos como quebrados. Esto quiere decir que cada uno de los socios que pertenece a la empresa y tienen un cierto grado de responsabilidad, las liquidaciones respectivas se mantienen. Por ejemplo, si se hace todo el pago de las deudas a sus acreedores, los demás se les liquida a ellos como socios en la quiebra. En sí, las sociedades mercantiles son aquellas que realmente no han llegado a cumplir con sus obligaciones. Cada empresa tiene la atribución de hacer sus pagos para responder con cada una de las deudas. En el artículo 1322 nos menciona que la declaración podrá deshacerse de oficio por demanda del comerciante individual, de uno o varios acreedores y del Ministerio Público. Esto nos quiere decir que estas son las encargadas de regular dicha acción. Y como antes había mencionado, los acreedores están en el derecho de reclamar cada una de sus deudas. Comenzaremos diciendo que la declaración de quiebra es un procedimiento legal crucial para resolver las dificultades financieras extremas que enfrentan los comerciantes y las empresas. Este proceso oficializa la situación de insolvencia de un deudor y establece un marco para la liquidación ordenada de sus activos. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de iniciar el proceso de quiebra? De acuerdo con el artículo 1322, la quiebra puede ser solicitada por el propio comerciante o por uno o varios de sus acreedores o por el Ministerio Público. Esta flexibilidad permite que diferentes partes interesadas puedan iniciar el proceso cuando se detecte una crisis financiera. En cuanto a la documentación requerida para la solicitud, según el artículo 1323, especifica los documentos que deben presentarse para poder solicitar la quiebra. Estos incluyen libros contables, un balance detallado de acreedores y deudores, un inventario y evaluación de bienes, así como para las sociedades, la escritura constitutiva y una certificación de inscripción en el registro mercantil. Estos documentos son fundamentales para proporcionar
una visión clara de la situación financiera. De acuerdo con el proceso de evaluación y audiencia, el artículo 1327 establece que tras la presentación de la demanda de quiebra, el juez debe convocar a una audiencia para revisar las pruebas presentadas. Durante esta audiencia se evalúan las pruebas presentadas y se toman decisiones sobre la declaración de quiebra. Aquí también el juez puede implementar medidas provisionales para proteger los intereses de los acreedores mientras se resuelve el caso. En cuanto a notificación a los socios con responsabilidad limitada, según el artículo 1328, los socios con responsabilidad limitada deben ser notificados sobre la quiebra. Esta notificación permitirá garantizar a los socios implicados estar informados y que puedan participar de forma adecuada de lo que es el proceso de la quiebra. En cuanto a prohibición y desistencia, el artículo 1329 establece que ni el deudor ni los acreedores pueden desistir de la demanda de quiebra una vez esta haya sido presentada. Esta disposición asegura que el proceso avance hasta su conclusión, sin posibilidad de interrupción por parte de las partes involucradas. En cuanto a competencia territorial y sentencias, el artículo 1330 define que el juez competente para conocer el proceso de quiebra debe basarse en la ubicación del principal establecimiento o domicilio social del comerciante o de la sociedad. Además, el artículo 1331 regula la ejecución de sentencias de quiebra dictadas en el extranjero, estableciendo que esta solo será ejecutable en el país si cumple con los requisitos legales locales. Esto asegura que se respete la normativa nacional y se le facilite el manejo de quiebras internacionales. Cuando una empresa se declara en quiebra y no puede pagar sus deudas, entra en juego una figura muy importante, el síndico. Este es el encargado del proceso de liquidación para que los acreedores, las personas o empresas a las que se les debe dinero, puedan recuperar la mayor cantidad posible de lo que les corresponde. Primero, el síndico debe tomar control de todos los bienes de la empresa, como lo indica en el artículo 1344. Esto significa que se convierte en el responsable de administrar todo lo que posee la empresa, desde sus cuentas bancarias hasta sus propiedades y los productos en el inventario. Una vez que tiene el control, el síndico debe llevar un registro detallado de cada acción que se toma, como lo menciona en el artículo 1345. Esto incluye todas las ventas, gastos y cualquier movimiento de dinero. Esta transparencia es fundamental porque el síndico debe demostrar a los acreedores y al juez que sus decisiones se basan en el mejor interés para todos los involucrados. Además, en el artículo 1346 le permite al síndico cobrar cualquier deuda que otras personas o empresas tengan con la empresa en quiebra. Por ejemplo, si algún cliente no ha pagado por un producto o un servicio, el síndico tiene la autoridad de exigir ese pago para sumar el dinero en el fondo de la liquidación y cubrir la deuda. El proceso de liquidación no solo implica cobrar dinero, sino también vender los bienes de la empresa para obtener fondos. Aquí es donde el artículo 1348 otorga al síndico la capacidad de decidir cómo y cuándo vender estos bienes, siempre con el objetivo de mejorar el precio. Por ejemplo, si la empresa tiene vehículos o una bodega llena de producto, el síndico organiza la venta para maximizar las ganancias y poder distribuir estos recursos entre los acreedores. Sin embargo, el síndico no puede favorecer a ningún acreedor en particular, algo que enfatiza en el artículo 1349. Esto significa que sin importar si alguien es amigo cercano del síndico o tiene una deuda más grande, el síndico debe distribuir los fondos de manera justa y equitativa entre todos los acreedores. Cuando termina el proceso, el artículo 1350 requiere que el síndico presente un informe final detallado sobre cómo se manejaron los bienes y cómo se distribuyó el dinero.
Este informe permite a todos los acreedores y también al juez ver con claridad cómo se realizó la liquidación y asegurar que todo se hizo de acuerdo con las leyes y las regulaciones. Por último, en los artículos 1351 y 1354 establece que si el síndico no cumple con sus deberes de manera correcta, puede ser reemplazado y enfrentar consecuencias. Esto garantiza que el síndico actúe con integridad y siempre en beneficio de todos los acreedores, y no en beneficio propio. Hoy continúa hablando del órgano de la quiebra del síndico. En el artículo 1356, el síndico tiene la responsabilidad de gestionar los bienes del deudor en quiebra. Su función incluye tomar el control del bien, hacer inventario y revisar los libros contables de la empresa y manejar los fondos de forma transparente. Y también debe estar informado al juez sobre el estado de la quiebra y su causa. En el artículo 1357, el síndico puede proponer acuerdos con los acreedores y al juez en tomaciones legales en nombre del deudor y sugerir la venta o continuidad de la empresa según lo que más les conveniera para el acreedor. El artículo 1358, cualquiera de las personas afectadas, tanto el deudor, acreedor o Ministerio Público, puede presentar una queja al juez sobre la acción del síndico y que el juez debe resolverlo en un plazo de 3 días. El artículo 1359, el síndico debe presentar informes trimestrales al juez sobre la cuestión de la quiebra y el juez y el deudor y acreedor revisar esos informes y decirle si lo aprueba o no. En el artículo 1360, la intervención de que actúa como intermediario entre síndico y acreedor tiene la obligación de mantener a los acreedores informados sobre la cuenta y el estado de la quiebra para que pueda ejercer sus derechos. Artículo 1361. El deudor o los acreedores pueden impugnar el nombramiento del síndico en un plazo de 3 días, sin motivos legales. Esta impugnación se trata como cualquier otro incidente en el proceso judicial. En el artículo 1362, el síndico puede ser removido si no cumple con sus deberes, como presentar informes o manejar los bienes adecuadamente. Y el juez puede removerlo por mala cuestión o por otras razones legales, ya sea por iniciativa propia o solicitud de alguna otra parte. Artículo 1363. Si se impugna el nombramiento síndico, esto no detendrá el proceso de la quiebra ni sus funciones, a salvo en casos excepcionales donde el juez decida suspender al síndico. El artículo 1364. El síndico no está libre de responsabilidad hasta que su sucesor tome la posesión y el juez apruebe su informe final. Tampoco podrá cobrar sus horarios hasta que cumpla estas condiciones. El artículo 1365, el síndico es el responsable de los daños que cause y si no actúa con diligencia de acuerdo con lo haría un comerciante en su propio negocio. El artículo 1366 se establece el horario del síndico, que dependerá de otro monto de la venta y de los bienes en quiebra. Los porcentajes varían según la situación de la empresa o si sigue operando antes de la liquidación.